Prepararemos un delicioso omelette con vegetales. Ingredientes. Por este lado tengo mantequilla, también vamos a necesitar pimienta, por acá tengo zucchini o calabacita, también por este lado tengo brócoli en pedacitos pequeños, por este lado tengo hongos que previamente yo los rebané, también tengo 4 huevos, por acá tengo sal, consomé de vegetales o de pollo, polvo de ajo y un poquito de aceite de oliva. Para encontrar todos los ingredientes completos, por favor pasen a la descripción de este video. Acá en un sartén vamos a agregar un poquitito de aceite de oliva o del aceite de su preferencia y voy a agregar en este momento la calabacita o el zucchini también junto con el brócoli y los voy a dejar ahí unos 3-4 minutitos juntos para que se empiecen a poner suavecitos, pero para eso yo estoy agregando acá 1,5 cucharadas de agua para que ellos se cocinen casi como al vapor. Los voy a tapar y los dejo ahí un ratito. 4 minutos después regreso, los reviso, los muevo un poquito para calcular más o menos si mis vegetales ya están un poquito suaves. Yo en este momento le voy a agregar un poquitito de sal. Recuerden que ustedes agregan la sal a su gusto y también le voy a agregar un poquito de polvo de ajo. Esto le va a dar un sabor súper rico a nuestros vegetales que estamos preparando. También yo le voy a agregar en este momento un poquito de pimienta molida. Ustedes para este omelette pueden utilizar la verdura o el vegetal que más les guste. Si ustedes quieren pueden agregarle espinacas, zanahorias. Ustedes decidan con qué quieren acompañar ese delicioso omelette. Por acá yo ya tenía rebanados mis hongos o mis champiñones. Yo le he agregado mis champiñones y le voy a agregar nada más un poquitito, como media cucharadita de mantequilla, nada más para darle un sabor delicioso. Le voy a agregar un poquito de consomé de vegetales y lo único que estoy haciendo es moviéndolo muy bien para que todos esos sabores se integren muy bien. Y adicionalmente le voy a agregar otra cucharada de agua para que se sigan cocinando y sigan soltando ese delicioso saborcito. Lo voy a tapar y lo voy a dejar ahí 3 minutitos más. Ahora miren, yo creo que para mi gusto ya estos vegetales están deliciosos. No los quiero muy suavecitos, así es que yo creo que con 10 minutos de cocción está más que bien para que sus vegetales no queden muy aguaditos o muy suavecitos y queden como tronadorcitos. Cuando los estemos comiendo, los vamos a sentir muy ricos. Los vamos a reservar en un plato. Por este lado yo he colocado en un recipiente 2 huevos enteros y 2 claras de huevo. A esto yo le voy a agregar un poquito de consomé de vegetales y sal al gusto y los vamos a mezclar muy bien para prepararlos, para llevarlos a cocinar y hacer ese delicioso omelette. Por acá vean, en la misma sartén que utilizamos anteriormente vamos a agregar otro poquitito de aceite. Si se dan cuenta, yo no estoy utilizando mucho aceite y prefiero utilizar un poquito de agua en vez de ponerle más aceite, pero ustedes decidan cómo cocinar su omelette. Si quieren, ustedes agréguenle más aceite o mantequilla, ustedes sabrán qué es lo mejor para ustedes. Voy a tapar 2 o 3 minutitos hasta esperar que la parte de abajo se cocine. Vean acá, yo creo que ya podemos darle la vuelta a este delicioso omelette con una espátula. Si se despega completamente tal como lo están viendo, significa que es el momento justo para darle la vuelta. Ahora lo único que voy a hacer es agregar un poquitito de mantequilla alrededor del omelette y sobre el omelette también para darle un poquito más de sabor. A mí el omelette me gusta que quede doradito, por eso ustedes ven que se ve doradito, pero si no les gusta tan dorado, pues no lo cocinen tanto, amigos. Ahí es opción de cada quien cómo les gusta su omelette. Ahora bien, vamos a revisar muy bien y listo, amigos. Estamos listos y preparados. Acá también yo estoy preparando unas salchichas y un delicioso chile jalapeño. Y vean, aquí está mi omelette al cual yo ya le puse los vegetales que salteamos con anterioridad y yo le estoy agregando nada más que queso feta. Ustedes pueden utilizar el queso que más les guste.
Si ustedes deciden utilizar el queso mozzarella, ese queso es para fundirse, entonces lo que pueden hacer es que cuando el omelette esté casi listo, vamos a agregar todo el queso mozzarella rallado previamente, lo vamos a poner sobre el omelette y lo vamos a tapar por 1 minuto. Vamos a esperar que el queso mozzarella se funda completamente y vamos a retirar el omelette en un plato, y sobre el omelette y el queso derretido vamos a agregar nuestros vegetales que previamente saltamos. Y bueno amigos, así de sencillo y fácil está listo este delicioso omelette para desayunar muy rico. Para mí es un gusto compartir con ustedes la manera como yo cocino en mi casita. Recordemos que cada uno tiene gustos diferentes y el sazón de cada uno es completamente distinto. Espero que les haya gustado esta receta y que les haya gustado ver cómo yo preparo el omelette con vegetales a mi estilo, por supuesto. Así es que yo los dejo con unas imágenes finales y espero que de verdad se lo disfruten, se lo preparen y se den la oportunidad de probarlo. Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, a activar la campanita de las notificaciones, regálame un me gusta y comparte mis videos. Gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima receta. ¡Adiós!